Buenas tardes, mi nombre es Mayarly Castro. Estamos haciendo una recopilación de información sobre la unidad didáctica número 6 para la materia de desarrollo de colecciones. Yo les voy a hablar un poco sobre el tema de la preservación. Bien, en cuanto a la preservación de las colecciones, podemos decir que se comprende como aquellas actividades económicas y administrativas que incluye el depósito, los materiales, la formación del personal, los planes de acción, los métodos y las técnicas de preservación de los materiales de archivo y bibliotecas. Esto quiere decir que son acciones relacionadas con la conservación de las colecciones, las cuales están bajo nuestra custodia. Con ellas tenemos tres directrices básicas. La primera es la evaluación de la situación inicial. Con ello lo que logramos es poseer toda la información lo más exacta posible sobre el estado de la conservación que presenta la colección, sobre las condiciones físicas del entorno, el sistema empleado para su manipulación. El método de recolección de la información debe ser lo más sistemático y exhaustivo posible. Se debe conocer el grado y naturaleza del deterioro de la colección. Esto quiere decir que se va a evaluar el grado de la polución del medio ambiente, la posibilidad de instalar un aire acondicionado, la limpieza de los depósitos y las instalaciones y equipos adecuados para conservar estos materiales. En segunda instancia tenemos el tema de la planificación y establecimiento de prioridades. Se determinan las prioridades para el cuidado de las colecciones. Por ello se establece un programa de preservación que asegura la supervivencia de los fondos de las bibliotecas para el futuro. Un plan de preservación de largo alcance contiene una evaluación de las necesidades que identifica los peligros de la estructura física, del almacenamiento, de las condiciones de seguridad y de acceso a las condiciones, entre otros aspectos. En tercera instancia tenemos la política de colección y de preservación. En cuanto a las políticas o a la política, va dirigido a la organización y que dirige los procesos de adquisición de los materiales, administra su crecimiento y mantenimiento y señala la conveniencia del descarte. En este instante hay una primera decisión que se toma en la selección al decidir si se agrega o no un título a la colección. Esto dependerá de cada biblioteca y de sus objetivos. En la segunda tenemos en cuanto a si se decide conservar los documentos o cuánto tiempo. Luego pasamos al tema de qué factores incluyen para el tema de la preservación de las colecciones. En primera instancia tenemos el tema del medio ambiente y el almacenamiento. Las condiciones de descuido, de desorganización y de amontonamiento producen mucho daño en las colecciones, por lo que el control ambiental y las buenas condiciones de almacenamiento constituyen la primera de todas las medidas preventivas. Los podemos categorizar en dos instancias. La primera es cuando los documentos se reciben, pasarán al área de admisión y registro. En esta se debe revisar y comprobar cuál es el estado físico, si es bueno, si está en contaminación o en deterioro. Si los documentos están en mal estado, se debe analizar el tipo de daño que muestra. Entre ellos está el tema de la humedad, de los insectos, de los hongos, de los microorganismos, de las bacterias y de la incorrecta manipulación del tema documental o de las colecciones. En segunda instancia tenemos las condiciones de temperatura y humedad. Este es otro de los factores que ejerce un impacto significativo en los materiales bibliográficos. Se recomienda almacenar los documentos en estantes de metal, separarlos del suelo, por lo menos una cuarta, más o menos 15 o 20 centímetros, no colocarlos directamente contra las paredes, sino que haya una distancia de 7.5 centímetros para facilitar el flujo del aire alrededor de las colecciones y evitar que se hagan bolsas de aire húmedo. Debe circular el tema del aire en todas las colecciones. En cuanto al almacenamiento, no se deben almacenar los libros o las revistas de manera horizontal. Se recomienda la posición vertical.
No deben quedar inclinados hacia un lado o hacia otro, porque de esta manera se van deformando las encuadernaciones. También deben quedar todos los documentos bien ajustados o dentro de la estantería o dentro de los lomos. No debe quedar ningún documento que sobresalga los bordes, ni en cuanto a la cobertura ni en cuanto a los estantes. Estas condiciones ambientales deben ser vigiladas adecuadamente con equipos higrotérmicos. Debe ser evaluada, deben ser revisadas a diario el tema de la humedad y en cuanto a la temperatura. En cuanto a la temperatura, también es un factor determinante en la extensión de la vida útil de las colecciones. Las temperaturas incorrectas se pueden clasificar en tres, en cuanto a la temperatura demasiado alta, demasiado baja y la temperatura fluctúa. Entonces hay que tener un proyecto en cuanto a la temperatura. Nos sugieren cuáles son las temperaturas recomendadas. Para los documentos impresos en papel, la recomendada es una temperatura entre 16 grados centígrados a 21 grados centígrados. Para los documentos en formato electrónico, disquetes, CD-ROM, cassettes o videos, es una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados. Hay otro factor que incluye, es el tema de la luz. Un nivel de luz excesivo causa daño, especialmente en materiales bibliográficos. La radiación ultravioleta presenta una luz natural y la fluorescente artificial. Esto contribuye a que las piezas documentales, las colecciones, sufren un quebranto de la estructura celulosa del papel y hace que se desvanezcan los pigmentos. Entonces se recomienda también el tema de la temperatura en el aire, especialmente si atraviesa un vidrio. Entonces también nos recomiendan de que lo ideal para el almacenamiento de los materiales debe ser en una oscuridad total, en depósitos que sean totalmente cerrados y que no tengan ningún tipo de luz. Aunque también se hace una recomendación en cuanto al tema bibliotecario por el tema de las áreas de lectura, donde los usuarios necesitan unos niveles adecuados de luz. Entonces ahí se recomienda un tipo de luz fluorescente con filtro para la radiación ultravioleta. Y en este caso, si hubiesen ventanas, se recomienda que tengan filtros en forma de película adherente para que, digamos, que este tema no influya en el deterioro de las colecciones. En cuanto al polvo y la limpieza, este también es un causante de daño físico en las colecciones. El polvo, por tener agentes gaseosos que lo lleva al aire, también produce acidez en el papel. Entonces se precisa el sistema de aire acondicionado. Si los depósitos no cuentan con este recurso, también nos hacen un tipo de recomendaciones básicas en cuanto a que todas las puertas y las ventanas deben estar cerradas herméticamente y selladas con cinta adhesiva. Todos los bordes deben estar sellados para evitar el flujo del aire. Contar con un programa de limpieza es necesario también. Los materiales bibliográficos se deben limpiar únicamente por el personal de la biblioteca, el cual debe estar debidamente preparado e instruido en cómo hacerlo. También existen unas normas en cuanto a la seguridad de las colecciones. Estas medidas incluyen normas para combatir los daños por el fuego, las guerras, los desastres naturales y los robos. Muchísimas gracias. Cordial saludo, estimados docentes y compañeros. Continuando con la temática, vamos a entrar un poco acerca de la conservación, que comprende los planes y prácticas específicas relativos a la protección de los materiales, ya sea de archivos y bibliotecas, frente al deterioro, los daños y el abandono. Incluye métodos y técnicas desarrolladas por el personal especializado. Podemos encontrar dos tipos de conservación, la preventiva y la curativa. La conservación preventiva es una acción sobre las causas de degradación. La intervención es indirecta sobre el medio o directa sobre las colecciones o sobre el objeto de la colección, con el fin de reducir los riesgos potenciales de su deterioro.
La conservación curativa es una acción sobre los efectos de la degradación. La intervención es directa y obligatoria sobre una colección o el objeto de la colección cuya integridad está amenazada. Se hace muy necesario para archivos y bibliotecas contar con unos procesos de conservación de su material bibliográfico y tener pues algunas actividades como por ejemplo control de plagas, almacenamiento y realmacenamiento y empaste, también pues primeros auxilios y reparaciones menores, tener la prevención de desastres, los planes de contingencia, copias de seguridad, protección de incendios, robos, inundaciones, catástrofes naturales, atentados y en muchos casos hasta guerras. Y por último es necesario que cualquier unidad de información, ya sea archivos o bibliotecas, identifiquen aquellos factores de deterioro o amenaza que puedan afectar la documentación y se tomen las medidas preventivas o correctivas necesarias. Continuando con la exposición, paso a hablar del tema del descarte. ¿Qué es el descarte? El descarte es la acción de apartar de la colección aquellos materiales que ya no son de utilidad para los usuarios por diversas razones. Es una acción que se realiza en el entorno de la revisión de las colecciones con la finalidad de volverlas más asequibles, mejorar su calidad, adaptarlas a las cambiantes necesidades de los usuarios y en muchas ocasiones también por necesidades de optimizar los espacios. Para llevar adelante un buen proceso de expurgo de un modo seguro y planificado es conveniente definir una política de descarte que haga parte de la política de adquisiciones o de desarrollo de colecciones y que contemple unos objetivos claros del expurgo, la viabilidad física, técnica, financiera y política de llevarlo a cabo, los criterios que se tomarán en cuenta en el procedimiento y en el destino final de estos fondos expurgados. ¿Cómo hacer un buen proceso de descarte? Para ello se debe tener en cuenta unos principios para el descarte. Primero, el contenido temático. Para ello se tendrá en cuenta la poca actualización o la desactualización del material bibliográfico a los planes de estudio y a las líneas de investigación de la institución, esto para el caso de las bibliotecas universitarias. También la desactualización temática o obsoleta de la información, así como la existencia de la misma obra en ediciones posteriores. Previsión de uso. En función de la fecha del último préstamo, se fijará un periodo de tiempo a partir de la cual la obra puede ser trasladada o descartada. Redundancia. Se tendrá en cuenta la existencia de las múltiples copias de la misma edición o la duplicación del contenido en otras obras o formatos. La disponibilidad. Se valorará la existencia de los mismos documentos que son de poco uso y el estado físico. Los documentos deteriorados se eliminarán o se retirarán según sea el caso, bien porque se transfieren a otro soporte o bien como medida de conservación hasta que se puedan restaurar o trasladar a otros soportes. Tipos de descarte. Se puede hacer mediante donación o intercambio con otras bibliotecas o centros o servicios de información. Esta es una manera de renovar nuestras colecciones o apoyar a otras que también nos necesitan. El descarte o la eliminación se contemplará como último paso, después de valorar los criterios anteriores, si su permanencia en el fondo es totalmente innecesaria o perjudicial. Teniendo en cuenta también el tipo de obra, ediciones anteriores o la última existente, los documentos con información temporal o perecedera y los materiales en otros soportes y aquellos que existan también en la lengua propia o en la comunidad o también en la entidad catalogadora. ¿Cómo hacer un buen proceso de descarte o expurgo? Si el proceso es automatizado, este proceso se hace de manera más ágil, pero de todas maneras se debe tener en cuenta las mismas acciones, obteniendo al final un registro de lo descartado en el periodo de un año. Dicho registro debe ser consignado en fichas o en listas y debe guardarse por un periodo de 5 años, al término del cual puede ser destruido. ¿Quién debe hacer este proceso?
El descarte será realizado por los bibliotecarios encargados de la gestión de colecciones, asesorados por el personal docente o investigador para el caso de las bibliotecas universitarias o escolares, y pues para el caso de las bibliotecas públicas están los grupos de amigos de las bibliotecas, y la decisión final del descarte sí corresponde a la dirección de la biblioteca. Los traslados dentro de la biblioteca sí serán responsabilidad directa de la dirección de la biblioteca respectiva. Como parte final, es importante anotar que esta es una actividad que se debe desarrollar a conciencia, es de tipo subjetivo, pero esto implica una gran responsabilidad con la historia, toda vez que cada material requiere un estudio, un análisis cuidadoso, y aunque no existan unas reglas específicas, además de los criterios mencionados, si la persona sabe hacer un buen proceso de selección, pues es muy seguro que también podrá hacer un buen proceso de descarte sabiamente, y para ello exige tener la experiencia profesional.